Feliz sábado para todos. Ya nos vimos ahí abajo, pero bueno, siempre es para mí una alegría estar acá en la iglesia para compartir algo de la palabra de Dios. ¿Sí? Yo en mi casa, yo siento así. Y el mensaje de hoy es un mensaje muy serio, ¿sí? Un mensaje serio. Así que necesito que me prestes atención porque puede ser determinante. Yo creo que puede ser determinante el mensaje de esta mañana. No porque lo haya preparado yo, por supuesto, sino porque lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Y voy a pedirle a Gaby, si puede poner la primera imagen. Yo quiero compartirte algo. Le agradezco a Gaby primero porque esto se lo pasé recién cuando vine, ¿sí? Entonces él armó ahí algo con una captura de pantalla del celular, ¿sí? Estos son los datos al día de hoy del COVID, ¿sí? No sé si todos pueden ver, pero dice número de casos a nivel mundo hasta el día de la fecha, 303.944.870. Muertes, 5.499.010. Recuperados, 256.622.013, y el resto está cursando la enfermedad, ¿sí? Al día de hoy. Y acá abajo está en el listado de los países según los casos que tuvieron, los muertos que tuvieron, los recuperados y los que están cursando la enfermedad, y en esa página aparecen todos los países. Ahí solo pusimos algunos. Le voy a pedir a Gaby si la puede sacar un ratito, así nos siguen viendo los números. Y les quiero decir algo. El mensaje de esta mañana, yo dije recién que era muy importante, que era serio, porque yo vengo acá a hacerles una invitación a todos ustedes. Yo quiero invitarlos esta mañana a contagiar. Sí, escucharon bien, ¿sí? Quiero invitarlos a que contagiemos, ¿sí? A que nos contagiemos todos. Fíjense que en esta semana, por lo menos en nuestro país, los casos de COVID subieron, ¿sí? Yo no sé cuántos de ustedes conocen a alguien que está infectado o contagiado, ¿sí? Yo conozco un par. Hay varios de la iglesia que no están porque o están contagiados o tienen los síntomas y están esperando el testeo. Pero esta mañana quiero hablarte de contagios. El mensaje de esta mañana se llama Contagiados. Y quiero hablarte no del COVID, por supuesto, sino de contagiar. Nosotros tenemos que contagiar. El Señor nos llama a contagiar. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de Primera de Tesalonicenses. Y hoy vamos a usar este versículo como clave, pero vamos a leer dos textos más, ¿sí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo, ya te digo, 11. Primera de Tesalonicenses 5, 11. ¿Lo tenés? Leemos. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Todos nosotros como seres humanos que somos, estamos propensos a contagiarnos, ¿sí? Tomamos algunas medidas para no contagiarnos de COVID, como por ejemplo, ¿qué medidas tomamos? Barbijo, alcohol en gel, en algunos lugares toman la temperatura, ¿sí? Tenemos algunas medidas para intentar de no contagiarnos, pero como seres humanos que somos, mucho antes de que el COVID exista, somos propensos a contagiarnos, ¿sí? Y no solamente a contagiarnos enfermedades, no solamente a contagiarnos algún virus que anda por ahí, sino que muchas veces somos propensos a contagiarnos, y presta atención a esto, de actitudes, de maneras de pensar, de formas de hacer las cosas, de decisiones que otros toman.
Y ¿sabés qué? Yo voy a decir algo que no sé si es políticamente correcto en la iglesia, pero está bien que así sea. Nosotros, como seres humanos, siempre vamos a contagiarnos de las personas con las que más cerca estemos, de quienes nos rodeemos, ¿sí? Pensá en los amigos que tenés y pensá cuán parecido sos al grupo con el que te movés y por qué perteneces, de hecho, a ese grupo, ¿sí? Nosotros, como seres humanos, nos contagiamos, no solamente de COVID, ¿sí? Y no te estaba invitando a contagiar a los demás de COVID, estaba invitando a contagiarlos y vamos a ver ahora de qué, ¿sí? Antes de leer la siguiente parte bíblica, quiero que veamos un poco de la historia del pueblo de Israel. ¿Vos te acordás cuando llegaron a orillas del río Jordán? Ya estaban cerca de Jericó y el pueblo decidió que iba a enviar 12 espías a reconocer la tierra, ¿sí? Dios aprobó esta decisión y el pueblo envió a los 12 espías. Y cuando después de 40 días ellos volvieron y les trajeron todas las novedades que habían visto, ¿cuál fue la reacción del pueblo? ¿Te acordás de esa historia? Y después no, dice Ricardo. ¿Sí? Vamos a pedirle a Gaby, que está allá al fondo, no sé si me escucha, pero si puede poner la segunda imagen. Y esta va a ser un poquito más larga, pero quiero que leas conmigo y te imagines lo que está pasando acá. Mirá, el pueblo se llenó de júbilo ante la posibilidad de entrar en posesión de una tierra tan buena y escuchó atentamente los informes presentados a Moisés para que no se les escapara ni una sola palabra. Nosotros llegamos a la tierra la cual nos enviaste, dijeron los espías, la que ciertamente fluye leche y miel. Estos son sus frutos, ¿sí? Y se acuerdan ustedes de la historia que siempre hablamos, ¿no? De que entre dos traían un racimo de uvas y que contaban de las cosas que habían visto, que era así como Dios había dicho. Pero mirá lo que dice, el pueblo entonces, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó al pueblo cuando escuchó todo esto? Todo lo bueno. Se llenó de entusiasmo, ansiaba obedecer la voz del Señor e inmediatamente ir a tomar posesión de la tierra. Pero después de describir la hermosura y la fertilidad de la tierra, todos los espías, menos 2 de ellos, Josué y Caleb, explicaron ampliamente ¿qué cosas? Las dificultades y los peligros que arrostraría Israel si emprendía la conquista de Canaán. Enumeraron las naciones poderosas que había en las distintas partes del país y dijeron que las ciudades eran muy grandes y amuralladas, que el pueblo que vivía allí era fuerte y que sería imposible, ¿qué cosa? Vencerlo. También manifestaron que habían visto gigantes, los hijos de Anac, en aquella región y que era inútil pensar en apoderarse de la tierra, ¿sí? Y nosotros dijimos primero que en la primera parte del informe, el pueblo de Israel, ¿cómo estaba? Entusiasmado, ¿sí? Los espías que trajeron esa información, que confirmaban lo que Dios les prometía, les habían, ¿qué cosa? Contagiado el entusiasmo. El pueblo estaba contento, pero después de que pasó todo esto, mirá lo que dice el párrafo que sigue. Entonces la escena cambió. Mientras los espías expresaban los sentimientos de sus corazones incrédulos y llenos de desaliento causado por Satanás, la esperanza y el ánimo se fueron trocando en cobarde, ¿qué cosa? La incredulidad arrojó una sombra lóbrega sobre el pueblo y éste se olvidó de la omnipotencia de Dios tan a menudo manifestada en favor de la nación escogida. ¿Sí? Y le pido a Gaby si puede sacar ya la cita. Contagiados. El pueblo de Israel se había contagiado de entusiasmo e inmediatamente después se había contagiado de desánimo. ¿Y sabés qué? Yo creo que esto no habla del pueblo de Israel, habla del ser humano, habla de vos y de mí. ¿Te pasó alguna vez estar, no sé si es vieja esta frase, pero en la cresta de la ola?
Es vieja, ¿no? Se ríe. Vale. Y en otro momento, estar triste y sin ganas de nada. ¿Te pasó alguna vez eso? Bueno, al pueblo de Israel le pasó eso. ¿Y sabés qué? Hay una palabra que me llamaba la atención, que Elena de White decía, se llenaron de desesperación, porque cuando empezó a reinar en ellos, cuando empezaron a contagiarse unos a otros el desánimo, se desesperaron. ¿Y sabés una cosa? Como seres humanos podemos contagiarnos de desánimo, y esa es la mala noticia, pero como seres humanos podemos contagiarnos de ánimo también, y esa es la buena noticia. Cuando nos contagiamos de desánimo, actuamos de una manera determinada. Y ahora sí quiero invitarte a abrir el libro de Números, capítulo 14, los versículos, a partir del versículo 1, perdón, y ahí vamos a ver cuál fue la reacción del pueblo, ¿sí? Acá leímos más o menos algo que Elena de White nos contaba. En el capítulo 14 del libro de Números vamos a encontrar algunas de las formas en que el pueblo reaccionó por estar desanimados, por haberse contagiados uno a otro el desánimo. ¿Tenés Números 14? Acompáñame. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y él les dijo a toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? La primera cosa, la primera reacción del pueblo al haberse contagiado unos a otros del desánimo fue la desesperación. La palabra que Elena de White decía. Se entraron a desesperar. Habían caminado un montón de tiempo por el desierto y hoy estaban frente al río para cruzar del otro lado y tomar posesión. Pero el desánimo hizo que se olvidaran de todo lo que Dios había hecho por ellos. Se olvidaron de las plagas de Egipto, se olvidaron del Mar Rojo, se olvidaron de las aguas de Mara, se olvidaron del agua de la roca, se olvidaron. Cuando nos contagiamos de desánimo, entramos en desesperación. Y eso no le pasó solamente al pueblo de Israel, eso nos pasa a nosotros también. ¿No te parece parecida la historia de la pandemia? ¿No te parece parecido no ver a algunos hermanos sentados acá en la iglesia a este cuadro? Se olvidaron de lo que Dios había hecho antes por ellos. Entraron en desesperación. Pensaron, ¿será que Dios tiene razón en lo que está haciendo? ¿Te pasó de pensar así a vos en tu vida alguna vez? Pero vamos a seguir leyendo. Mirá lo que dice el versículo 4. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Cuando nos contagiamos el desánimo, desplazamos a Dios de nuestra vida. Cuando nos contagiamos el desánimo, desplazamos a Dios de nuestra vida y buscamos nuestras propias ideas que seguir. Y encontramos excusas al aparentemente descubrir nuevas cosas, aparentemente ver cosas que son mejores. Busquemos un nuevo capitán y volvamos a Egipto. El pueblo quería volver al lugar de donde Dios los había sacado. ¿Te encontraste alguna vez tan desanimado que sin darte cuenta pensaste en volver al lugar desde donde Dios te sacó? Porque era lo que le estaba pasando al pueblo. ¿Y sabés qué? Vuelvo a repetir esto porque quiero que se grabe. El desánimo es contagioso. Vos podés contagiarle el desánimo a la otra persona.
Y sé que podemos excusarnos diciendo, no, bueno, pero eso, si la otra persona se desanima, el problema de la otra persona. El versículo 9 dice lo siguiente: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que está en esta tierra, porque nosotros, ¿qué cosa? Los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. ¿Sí? Uno de los 12 espías habló de parte de Jehová. ¿Sí? No recuerdo si era Josué o era Caleb. No, era Josué. Y les dijo, no tengan miedo, Dios, él se había acordado, ¿no? Dios, ese Dios todopoderoso que nos trajo acá cuando éramos solo esclavos, Él puede actuar en nuestro favor y entregarnos a ese pueblo en nuestra mano. Pero lo que me llama la atención de este versículo es cómo empieza. Por lo tanto, dice el versículo 9, no seáis rebeldes contra Jehová. La tercera cosa que vemos que causó el contagio del desánimo fue rebeldía. Rebeldía contra Jehová. Estaban quejándose delante de Dios que había hecho todo por ellos. Estaban quejándose delante de Dios que, ¿sabes qué? No les debía nada. ¿Te debe algo Dios a vos? ¿Me debe algo Dios a mí? Bueno, Josué le decía, no sean rebeldes contra Jehová. ¿Y sabes qué? No se lo estaba diciendo solo al pueblo de Israel. Te lo estaba diciendo a vos, me lo estaba diciendo a mí. Cuando nos contagiamos de desánimo, también nos hacemos rebeldes. Pero la historia no termina y mirá lo que dice el versículo 10. Después de que Josué les pintó y les hizo acordar todo lo que Dios había hecho por ellos, nosotros decimos, bueno, un hombre como Josué, lleno del Espíritu de Dios, hablándole ahí, habrá cambiado la forma de ver del pueblo. Pero mirá lo que dice el versículo 10. Entonces toda la multitud habló ¿de qué? ¿De seguir a Josué? Cuando nos contagiamos del desánimo, empezamos por quejarnos delante de Dios. Empezamos por buscar nuestras propias ideas. Empezamos por rebelarnos. Pero todo eso nos lleva a actuar. Cuando nos contagiamos del desánimo, comenzamos a actuar según nuestras ideas. ¿En qué momento uno de esos príncipes de Israel que había sido enviado como espías para traer las noticias se volvió en blanco de un apedreamiento? El desánimo, contagiar el desánimo, hace que terminemos actuando de acuerdo a nuestras propias ideas y no a las de Dios. Llenos de excusas, haciendo pasar por ideas de Dios, ideas nuestras. Cuando nos contagiamos del desánimo, esto termina pasando. Y yo dije cuando empezábamos que el desánimo es contagioso, pero también es contagiosa la motivación, ¿sí? Y sería injusto que cerráramos la Biblia ahora y nos fuéramos así de esta manera. Vamos a buscar en la Biblia el libro de Nehemías. El libro de Nehemías es uno de mis libros preferidos de la Biblia. Nehemías fue un profeta junto a Esdras que Dios puso, ¿sabés para qué cosa levantó Dios al profeta Nehemías y a Esdras? Los levantó para motivar al pueblo que volvía de la esclavitud a reconstruir su ciudad. Nehemías tenía una tarea que, ¿sabés qué? No era fácil. No era simple, pero Nehemías entendía lo que el pueblo que estaba en ese momento delante de los espías no entendió. Que aunque la tarea parezca difícil, aunque la tarea parezca imposible, lo que hace la diferencia en la ecuación es Dios. Y Nehemías tenía a Dios de su lado.
Ahora, Nehemías, el capítulo 8 y el versículo 5, vamos a leer primero, nos muestra que cuando nos contagiamos de motivación, actuamos también de una manera determinada. Mirá lo que dice el versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Ahora, lo que estaba pasando, antes de la comparación, lo que estaba pasando acá era lo siguiente. El pueblo había conseguido permiso para reedificar la ciudad, pero ahora estaba desanimado. Estaban rodeados de enemigos, el muro destruido, el templo destruido, las casas destruidas, la ciudad completa, ¿sí? Veían ese panorama de desolación y había enemigos que los acechaban, ¿sí? Reconstruyeron las murallas con una espada en una mano y poniendo el ladrillo con la otra. No era que estaban así por casualidad, ¿sí? Ver esas cosas, ver la situación que acontecía, ver la ruina, ver todo como estaba, los había hecho desanimarse. Uno a uno se fueron contagiando el desánimo al punto de dejar de hacer, al punto de rebelarse, al punto de haberse olvidado para qué fueron, al punto de olvidarse de Dios, al punto de actuar por sus propias ideas, como vimos que pasa cuando nos contagiamos el desánimo. Pero ahora Nehemías llamó a Esdras y juntó a todo el pueblo acá y les hicieron acordar de quién era el Dios al que servían. Y ¿sabés qué? Uno a uno se fueron contagiando la motivación nuevamente. Entendieron que Dios los había sacado de vuelta del lugar donde eran solo esclavos y les había devuelto la posibilidad de ser un pueblo libre. Y uno a uno, así como media hora antes estaban desanimados, comenzaron a animarse, comenzaron a motivarse. Y cuando eso pasó, Esdras, dice el versículo 5, abrió pues el libro a los ojos del pueblo, el libro de la ley de Moisés, ¿sí? Porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo ¿de qué manera? Cuando nos contagiamos la motivación, estamos atentos a lo que Dios quiere decirnos. El pueblo no estuvo atento a lo que Dios quiso decirle y después eso los motivó. El pueblo fue motivado primero, se contagió la motivación y estuvo atento a lo que Dios quiso decirles. Ahora, fíjate lo que sigue diciendo el versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Ese pueblo, una vez que se había contagiado la motivación, se humilló delante de Dios y adoró a Dios. ¿Por qué te pensás que la gente que no cree jamás haría esto? ¿Por qué te pensás que a veces nosotros mismos no haríamos esto? La Biblia dice que la motivación es contagiosa. Y cuando nosotros estamos motivados, estamos atentos a lo que Dios quiere decirnos. Cuando nosotros estamos motivados, estamos más predispuestos a humillarnos delante de Él y adorarlo. Pero ¿sabes una cosa? La motivación, al igual que el desánimo, vuelvo a repetir esto, es contagiosa. La motivación, al igual que el desánimo, es contagiosa. Muchas veces intentamos ir con la palabra de Dios, ir con la Biblia y mostrar lo que está haciendo mal la persona que lo está haciendo mal. O intentamos mostrarle con la Biblia a la persona que no está viniendo que tiene que estar acá. Las veces que yo lo hice, y capaz me equivoqué, pero yo no lo hice, no logré nada.
¿Sabés cuándo logré algo? Cuando me junté con alguien a tomar algo, cuando le escribí un mensaje, cuando me preocupé por esa persona, cuando se motivó esa persona y entonces por su decisión, porque yo no puedo hacerlo, esa persona decidió prestarle atención a lo que Dios quería decirle. Decidió humillarse delante de Dios y adorarlo. Pero no termina ahí el relato. Mirá lo que dice el versículo 8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Cuando vos y yo estamos motivados, ¿sabés qué? No nos cuesta estudiar la palabra de Dios. Cuando vos y yo estamos motivados, ¿sabés qué? Vamos a Él y podemos entender lo que Él quiere decirnos. Cuando vos y yo estamos motivados, le prestamos atención. Pero ¿sabés una cosa? Eso solo sucede, y ahora sí no voy a hablar de un tercero, voy a hablar de vos y de mí. Esto solo sucede cuando vos no te olvidás quién fue Dios para vos en el pasado. Porque vos también, acordándote de eso, podés motivarte a hacer. Pero no es el foco del mensaje. Yo no estoy diciendo que esto está mal. Estoy diciendo que nosotros tenemos, desde este lugar, contagiarnos. Nosotros tenemos que contagiarnos de ánimo. Mirá lo que el versículo 12, y este va a ser el último versículo de Nehemías que vamos a leer hoy, dice: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que se le habían enseñado. Cuando vos y yo estamos motivados, le prestamos atención a lo que Dios quiere decirnos. Cuando estamos motivados, somos capaces de humillarnos delante de Dios y adorarlo. Cuando estamos motivados, somos capaces de leer y entender lo que quiere decirnos. Y cuando estamos contagiados de motivación, somos capaces de vivir de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros. El pueblo se fue feliz una vez que se habían contagiado la motivación y habían entendido lo que Dios les decía. Porque ellos lo sabían teóricamente, pero no lo habían entendido. Ahora, ¿vos lo entendiste? ¿Vos sabés lo que Dios quiere para tu vida? ¿Lo que Dios quiere para su iglesia? ¿Lo sabés? Podés hacer algo personalmente. Podés recordar de Dios y motivarte para que estos pasos también se cumplan en vos. Pero ¿sabés qué? Yo quiero invitarte esta mañana a contagiar. No de COVID, lo dijimos al empezar. Quiero invitarte a contagiar a las personas que hoy están contagiadas también, pero de desmotivación, a contagiarlas de motivación. Porque vos y yo no podemos leer la Biblia por las demás personas. Vos y yo no podemos traerlos y sentarlos acá. Vos y yo no podemos hacerlo participar, vos y yo no podemos perdonarles pecados, vos y yo no podemos. Eso solo Dios puede hacerlo. Pero ¿sabés qué? Aunque la salvación es personal, la Biblia dice que la motivación es contagiosa. Tanto para el bien como para el mal. Y aunque vos vas a tener que terminar tomando tu decisión tarde o temprano, yo puedo hacer algo para contagiarte. Vos podés hacer algo para contagiarme. Cuando estoy desanimado, cuando estoy triste, cuando no tengo ganas. Quiero terminar el mensaje contándote una anécdota. Me gustan mucho, mucho las expediciones, los campamentos. Hace rato que no vamos, estos 2 años fueron mortales para nosotros, pero, y qué bueno, no sabía esto, pero que está Daniel allá. Bienvenido, chicos. Daniel es uno de los que también le gusta el club y le gustan las expediciones. A Gaby también le gusta el club, no sé si las expediciones, no sé si le sigue gustando el club. Pero fuimos en una expedición a Hudson hace muchos años ya, varios años. No sé si Daniel nos había acompañado en una de las que fuimos, pero nos pasó una siguiente situación. Los que conocen los pantanos de Hudson
tenemos una entrada que bordea la ciudad y va costeando unos campos. Y cuando ahí llueve es re húmedo y se hace barro muy rápido porque está rodeado de pantanos, ¿sí? Entonces las vacas conocen los lugares secos y se esconden más o menos entre los lugares secos. Y nosotros íbamos de un lado del alambrado caminando y cada vez nuestros pies se hundían más. No era tierra seca, no era tierra firme. Nosotros íbamos esperando que iba a ser tierra húmeda, pero cada vez nuestros pies se hundían más y llegábamos hasta cerca de las rodillas. Está bien que mis piernas no son muy largas, pero se me hundían las piernas, ¿sí? Se me hundían las piernas. Entonces llegamos hasta un lugar y había un canal que nosotros teníamos que cruzar. Y generalmente tirábamos algunas ramas grandes que viéramos, que encontrábamos por ahí, y cruzábamos porque no era mucho el tramo, era como de acá a la pared del brazo del río para cruzar al otro lado y seguir el sendero, donde ahí ya nos alejábamos un poco de los pantanos, ¿sí? Pero esta vez el canal había crecido y lo que era un tramito así se había convertido como de esta pared a la otra, ¿sí? Y había árboles del otro lado y seguía subiendo el agua del otro, o sea que por el lugar que nosotros pasamos ya era medio complicado volver. David era el director del club para ese momento, del club de guías. Y yo era el vicedirector. Y me enojé con David. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que hacer antes de salir es chequear las condiciones. Entonces, nosotros la habíamos chequeado, pero tuvimos una discusión entre ir o no, porque esto podía pasar, y fuimos igual, ¿sí? Y entonces yo me enojé tanto que le dije, yo me voy a volver, me vuelvo para el otro lado, y los que quieran venir conmigo, que vengan conmigo. Y empecé a contagiar esa visión a todo el resto que estaba por empezar a venir conmigo. Y yo le agradezco a Dios que David haya tenido su visión de liderazgo, no sé, pero él sabía en quiénes sí podía confiar y armaron un puente que cruzó de un lado al otro, un puente mono por el que después cruzamos para el otro lado y llegamos a la tierra seca. Pasamos un lindo fin de semana de expedición y después nos enteramos que más o menos después de la hora que nosotros pasamos, todas las vacas que estaban del otro lado tuvieron que ser rescatadas porque se levantó tanto el agua que les era imposible estar ahí, ¿sí? O sea que nosotros tampoco podríamos haber pasado si volvíamos para atrás. El desánimo es contagioso. Si hubiéramos vuelto para atrás ese día, del lugar de donde habíamos venido, no era mejor lo que nos esperaba. Había que cruzar el río, había que subirse al puente. Pero gloria a Dios que la motivación también es contagiosa. Y pasamos ese fin de semana porque cruzamos del otro lado. Ahora, esto pasó en un fin de semana de expedición. Pero ¿sabes una cosa? Esto puede pasar en la vida de las personas sobre las que vos tenés influencia. Porque la Biblia dice, y lo vimos hoy, que el desánimo es contagioso, pero la motivación también. No podés leer la Biblia por la otra persona, vuelvo a repetirlo, no podés tomar decisiones por la otra persona, vuelvo a repetirlo, pero podés motivarlo a que lo haga. ¿Y sabés qué? Dios nos manda a que contagiemos al mundo. Mateo 28, 19 y 20, y por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado, a contagiar al mundo. Pero ¿sabés qué? Nosotros quizá a veces lo hacemos con el foco equivocado. Queremos contagiar al mundo de algo que nosotros no tenemos. Esta semana me encontré con un amigo, ya cierro, ahora sí ya cierro, les dije que iba a cerrar con la historia. Me encontré con un amigo y estábamos hablando de algunas cosas y del club y de la iglesia y de cosas que
nos parecían y de cosas que no nos parecían. Pero hay algo que me quedó. Me dijo, Abraham, el liderazgo, así como Jesús, así como la vida cristiana, es simple. Nosotros la complicamos. ¿Y sabés qué? Dios pide un montón de cosas de nosotros. Dios quiere que hagamos un montón de cosas que le muestren al mundo que no somos iguales, para que los contagiemos y quieran ser igual que nosotros. Pero ¿sabés una cosa? Eso no empieza como una bomba atómica que contagia a todo el mundo. Eso empieza con vos contagiando al que está al lado tuyo. Eso comienza con vos contagiando a ese amigo que estaba y hoy no está. Esa historia comienza contagiando a ese familiar que estaba y hoy no está. Comienza contagiando uno a uno, acordándote de él, pensando en él, orando por él. El desánimo, hermanos, es contagioso, pero la motivación también. Y el versículo con el que empezamos de 1 de Tesalonicenses 5:11 dice: anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana. Que esto pueda ser una realidad no en tu vida solamente, sino que seas capaz de contagiárselo a las demás personas que te rodean. Que el Señor te bendiga.